tardes, estimados teleaudientes a nivel nacional. Regresando acá. Sigue el frío, pero estamos acá en el Callao. Estaban viendo en sus pantallas todos los clics y mensajes que le vienen transmitiendo todo el equipo de producción de acá de TV Vial. Están contribuyendo significativamente al tema del transporte y el tránsito, fundamentalmente a todo lo que tiene que ver con la seguridad vial en nuestro país. Hay visitas interesantes, se están tratando una serie de temas de los diferentes aspectos y ópticas relacionadas al tránsito y al transporte. Vienen especialistas, lo cual nos enaltece mucho a quienes apostamos por este programa desde muchos años, antes del 2012. Creemos que es importante la labor que viene realizando y todo este equipo técnico que día a día está perfeccionándose y asistiendo a todos los eventos que se están presentando en Lima y Callao y eventualmente a muchas partes del Perú. Bueno, nosotros, para decirle que la edición en circulación de la Envía del mes de agosto ya lo pueden leer y ver en nuestra web. Nuestra web ya está interactiva en www.enviasac.com www.enviasac.com y también pueden entrar al Facebook Enviasac y poder enterarse de los pormenores que están sucediendo en nuestro país en la actualidad en transporte. ¿Y por qué decimos esto? Porque estamos asistiendo a una serie de reuniones con una serie de actores de diferentes disciplinas y diferentes sectores, muy preocupados por la realidad que se ha encontrado después de estos 5 años de gobierno y la carencia de especialistas y conocedores de la temática que no estén permanentemente en muchas áreas del sector público o no se reciclen. Y no diferenciamos si son de un partido o otro, simple y llanamente se ven por las acciones. Y las acciones en los diferentes sectores, aún incrementando sus presupuestos, no ha habido una productividad importante, una productividad que haya dicho que estos 5 años pasados nos han llevado a mejor horizonte. Y no solo se presentan en el Ministerio de Transportes, en el Ministerio del Interior, sino en muchos sectores que tienen que ver con el desarrollo y la integración nacional. Nosotros editorializamos en este número decisiones políticas para la integración nacional y fundamentalmente hacemos una evaluación de los últimos hechos, inclusive recogidos por el actual ministro de Transporte Martín Vizcarra desde que asumió el cargo. Esto es del estado de la línea 2 del metro, cómo estaba el tema del aeropuerto del Callao, con la ampliación del aeropuerto, y justamente hay un proyecto que es el túnel Gambetta, que debería integrar directamente al puerto del Callao, que sufre un retraso. Al retrasarse el túnel, va a retrasarse la ampliación del aeropuerto. También hay unos problemas sobre la concesión actual de una de las concesionarias del puerto, la cual ha habido incumplimiento de algunas pausas del contrato. También hay algo difícil de entender, cómo vamos a proseguir con las líneas 2, 3 o 4 del metro si no se planifica con antelación todo el derrotero que deben seguir las sucesiones o secuencialmente las cantidades de estudios que tienen que ver con toda esta red que integra Lima y Callao. Y ya estamos hablando de trenes de cercanía, estamos hablando de la ampliación de la línea 1 hacia el sur y para poderlo integrar. Cosas que probablemente sean beneficiosas para la movilidad urbana, para atender la necesidad del servicio creciente de la población, pero sin embargo no se ha planificado. Podremos caer nuevamente en hacer las cosas por coyuntura, podemos querer dorar la píldora con algo en estos próximos 5 años y no dejar proyectos sostenibles en el tiempo. Eso es una gran pregunta que la hacemos ahora a tiempo. Y justamente estamos planteando que en el Congreso de la República, donde hay, digamos, una mayoría clara de congresistas que prácticamente estuvieron a punto de ganar las elecciones y con la variedad de otras fuerzas políticas que hay, ya se deba discutir ahora, en tiempo real, las políticas de Estado para el sector de transportes y comunicaciones. Políticas que ya no se pueden postergar por lo que le adelantaba. Le adelantábamos de que el Callao mejora, el equipo ingresa a enterarse de los diferentes actores y
planteamientos que se lo dan en los diferentes encuentros nacionales e internacionales, pero ¿de qué hacemos? Si no tenemos una hoja de ruta clara para los próximos 5 años y para los venideros, si las autoridades pertinentes no encuentran cuadros técnicos adecuados, transparentes y con honorabilidad para tener estos cargos, si no hay una interconexión entre Lima, Callao y las diferentes regiones del país, si no se priorizan los diferentes proyectos o megaproyectos de multidisciplinarios y multimodal que se debe hacer en todo el país, como el que le mencionaba de los trenes de cercanía, solo muchas buenas intenciones van a quedar en el camino. Y eso realmente no va a significar un desarrollo sostenido en el tiempo, situación que es insostenible. Ahora las dos modalidades de transporte que están atendiendo en Lima y Callao, nos referimos a la línea 1 del metro de Lima. La oferta ha quedado caída a la demanda. La gente se levanta antes de las 6 de la mañana en el corredor en San Juan del Lurigancho, en Villa El Salvador, para poder acceder tempranamente al tren y poder tener un cupo, poder ingresar. ¿Qué significa esto? Que las frecuencias existentes, los vagones existentes no están equilibrando la demanda que se da. O sea, la oferta no está en función a la demanda. ¿Y qué significa eso? Significa que no se planificó al tiempo, el gabinete nos dijo algo, pero la realidad dice otra. Los usuarios necesitan un servicio rápido, masivo, eficiente, y probablemente el tren lo puede tener si tuviera más vagones como los necesarios a la fecha y si tuviera una frecuencia adecuada de acuerdo con la demanda existente. Eso es por el lado de la línea 1. La línea 2 pues ya está, digamos, en análisis bastante complicado para ver cuál va a ser su derrotero y su futuro, porque no se habla de ampliaciones de plazos, adendas al contrato, sino ya se está hablando de mayores costos justamente de esta línea. Y veremos más adelante si hemos tenido problemas en la carretera central para simple y llanamente hacer 3 kilómetros de túnel. ¿Qué va a pasar cuando este tren, que tiene que ser a nivel subterráneo, venga al Callao? Donde conocemos, los suelos son diferentes, y también este tren, ¿cómo va a ser su interconexión final con el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez? En otros países las interconexiones son directas, hay desniveles para que puedan acceder a este tipo de terminal. Situación que preliminarmente no se han hecho este estudio de la línea 2 o de la línea 4, el tramo concerniente al Aeropuerto Internacional hasta la Avenida Colonial, que creemos pues que es una situación preocupante. Preocupante porque no se planificó, en el camino se ven los defectos, se ven los errores, y todo termina en un mayor costo y un mayor plazo. Y por lo tanto ni la calidad de la obra se garantiza, ni una oportuna atención de la demanda que crece. Y le hablaba con la línea 1. Ahora, ¿qué pasa con el metropolitano? El metropolitano digamos, en cierta medida, ha superado la capacidad de oferta que puede tener, porque ya no pueden poner más frecuencias. Y por lo tanto, las frecuencias que se están actuando con sus diferentes tipos de servicio diario no están atendiendo oportunamente a la demanda. Y tiene similar comportamiento con los diferentes paraderos que en el tren, porque la gente se levanta muy temprano, la gente pues quiere esperar, quiere llegar temprano a su trabajo. ¿Por qué? Porque es un servicio rápido, es un servicio masivo y rápido. En eso se están cumpliendo con lo que se planteó en su oportunidad. Masivo, pero lo de eficiente no está claro. No hay una eficiencia en el servicio porque justamente, reiteramos, la demanda de viajes por el tipo de rapidez que tienen estos sistemas ha superado a lo que se planteaba. En unos minutos proseguimos con ustedes, está llegando uno de nuestros invitados. Decía, algo importante que ver, cómo planificamos las cosas con antelación para que no sucedan los problemas que nos tienen ahora. Regresamos, un minuto. David trabaja en ABB desde hace muchos años. Es un buen trabajador, leal, entregado. La vida siempre le ha tratado bien. Le ha hecho feliz. Él le ha dado todo a la vida y debería haberlo recibido todo a cambio. Así podría haber sido.
Pero... ¿podría haberlo evitado? Todos creemos que los accidentes le suceden a otros. Que no me puede pasar a mí. El dolor tiene dos caras. Le prometió que nunca jamás la dejaría. Ahora, ella intenta imaginarse la vida sin él. Siempre quiso hacerlo todo lo mejor posible, para su familia, para sus compañeros, para sus clientes. Su trabajo era hacer que las cosas funcionasen. Era un trabajo con sus presiones, sobre todo en las emergencias. El resultado, otra noche hasta las tantas. Así que corrió algunos riesgos, como no ponerse el cinturón de seguridad o llamar por teléfono. Seamos sinceros, todos hemos cometido imprudencias. Esta no la olvidará nunca. Nunca olvidará el dolor. Nunca olvidará los gritos. Pero sobre todo, nunca olvidará su cara. La vida era un tesoro para David. Ahora llora su pérdida. Y ni siquiera puede secarse sus propias lágrimas. Buenas tardes, estamos pues con el doctor Ricardo García Robeño, es decano del Colegio de Economistas de Lima, catedrático de la Universidad del Callao, profesor principal, presidente de Proyectos y Desarrollo, PROIDES, una ONG, y también dentro de ello tiene una serie de reconocimientos y presencia como la Junta Americana de Economía y Finanzas. Acá lo tenemos con nosotros para hablar sobre diferentes temas, porque decíamos el transporte es transversal a toda la economía, a todos los sectores. Y por lo tanto, qué mejor con el representante del Colegio de Economistas para que también nos pueda ilustrar sobre la importancia del tema.
¿Qué tal, Ricardo? Qué gusto tenerte acá en TVIA. ¿Qué tal? Buenas tardes. Digamos, ¿cuál es la importancia, según tu lógica, del transporte? ¿Qué incidencia tiene en la economía nacional? ¿Cómo forma parte del Producto Bruto Interno? ¿Cómo impulsa a la sociedad para que diariamente realicen todas sus actividades normalmente? Bueno, el sector transporte no solamente es a nivel nacional lo más importante que hay y que puede haber, sino también es a nivel mundial. Es muy importante porque lleva los alimentos a los diferentes centros de acopio, las mercaderías, lleva el transporte masivo de público que se van dirigiendo a sus trabajos. Es un integrador por excelencia de la economía. Sin transporte, yo diría que no hubiera economía. Además de ello, el transporte constituye un desarrollo, no solamente crecimiento, sino un desarrollo en los pueblos, porque llegan no solo en transporte terrestre, sino los otros tipos de transporte, ¿no? El pluvial, el aéreo, el marítimo, sobre todo, las grandes cantidades de contenedores de los productos importados para de pan llevar y otros derivados para la industria y para la industria alimenticia principalmente. ¿Y cómo puedes ver tú que en estos últimos años del gobierno anterior el transporte lo ha visto la población, lo ha visto el Colegio de Economistas, lo ha visto la ciudadanía del Callao, porque también eres parte de esta provincia constitucional y regional? ¿Y cuál es el vacío, la expectativa o la aceptación que se da en el país por lo que está pasando en los diferentes modos de transportes? Mire, la problemática genérica de transportes es que, en primer lugar, no hay un plan preconcebido de redes de transporte de modo tal de que no existe una sincronización de líneas, de pistas y de unidades de transportes. Por todas las salidas de cada distrito en lo que respecta a Lima hay cuellos de botella. Cuando uno entra de Jesús María a Lince, o de Lince se va a San Isidro, o de San Isidro se va a Miraflores, hay unos tremendas congestiones de tránsito. No ha habido un programa vial, no hay un programa de carreteras. Parece que se han hecho las pistas pensando en corto plazo. El Perú ya creció, no es como los Estados Unidos que han hecho pistas para el año 3000. Acá las pistas ya quedaron pequeñas, no hay puentes, aunque sean puentes pequeños o subterráneos pequeños. Todo está improvisado, se arreglan en el momento, se parcha en el momento, se trata de solucionar en el momento. Cuando se hace una construcción, cierran las pistas, cierran la carretera. No hay un plan de infraestructura urbano para poder hacer esas carreteras, porque por otro lado se están congestionando los carros particulares, los carros de transporte masivo, etcétera. O sea, no quiero ser alarmista de malos infortunios, pero el transporte vial en el Perú es un caos. Claro, eso es porque no tenemos política de Estado en el sector transportes. Y si no hay una política nacional, no hay una política regional, provincial, distrital. Y bueno, a río revuelto, ganancias pescadores, y cada uno de los operadores, comenzando de las mototaxis o motos lineales hasta, digamos, la línea de metro que estamos funcionando en una, hacen lo que quieren, lo que pueden o que lo desean, porque en los programas masivos que no han sido planificados, no se respetan las concesiones, no se respetan los contratos, no se adecua la oferta en función a la demanda. Hablábamos hace un rato en los vagones del metro. Entonces, el país carece de políticas. Al carecer de políticas, cada periodo gubernamental, nacional, regional o provincial, la autoridad competente elegida por el pueblo cree que tiene la varita mágica y es un sabio para hacer o no hacer. Como tú decías, parchar, intervenir las vías. Y por otro lado, no hay política de desarrollo urbano. Se construyen edificios a media cuadra, con un sótanos para 20 o 30 vehículos, hay un impacto vial en la cuadra, en la avenida, en la principal, en la alimentadora, en todo, que no estaba previsto, nadie lo cuida, nadie lo
nadie se preocupa de planificarlo y eso genera pues las grandes congestiones que tenemos. Dime, ¿crees que hay un rol del colegio profesional, por un lado, en este tema de intervenir en los sistemas de transporte? Y por otro lado, ¿cuál sería el papel de la universidad, en ese caso específico la Universidad del Callao, para ver en qué medida contribuye a solucionar estos problemas, o cuál sería su visión y planteamiento? En cuanto a la digamos, participación del Colegio de Economistas de Lima, es muy importante porque nosotros seríamos los indicados, los llamados a preparar planes de infraestructura urbana. No nos vamos a meter con la construcción ni con digamos la preparación del cemento o de la arena o del yeso. Eso no es nuestra competencia. Nuestra competencia es preparar un plan donde diga: aquí tiene que circular tales y cuales autos, aquí no debe circular, acá deben de hacer una pista más ancha, aquí deben de poner tal o cual transporte, aquí debe haber un pequeño puente aéreo, etcétera. Eso no es cuestión de meterse en profesiones como arquitectura o ingeniería, no, es netamente operativo, de carácter del economista y, si se quiere, también del administrador, ¿no? Por eso que es importante que el Colegio de Economistas participe. Nosotros tenemos técnicos preparados en diferentes especialidades y una de ellas es transporte. Tenemos un comité de transporte y producción que está vivo, pero no está activo, ¿no? Precisamente porque no tiene eco, no tiene resonancia. Sus planes y proyectos van a saco roto, ¿no? Entonces este comité se está poco a poco disminuyendo, ¿no? Como otros comités, por ejemplo, que van muy bien, el de peritos, el de proyectos, el de finanzas. Este comité de transportes está decayendo porque los planes y programas que hacen nuestros profesionales van al cajón. O sea que obviamente el economista es un planificador por naturaleza y lo que necesita el país es planificar para ver cómo se van a desarrollar las diferentes actividades, ¿no? Si no hay una hoja de ruta, no se plantea qué se va a hacer en toda la economía. Y parte de economía es el tema de transporte. Pero, Ricardo, hay un problema. Yo he visto algunas licitaciones públicas, tanto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Provía Nacional, Provía Descentralizado, el Tren Eléctrico, la Municipalidad de Lima y una serie de instituciones donde en la relación de profesionales especializados, que son multidisciplinarios, no incluyen a los economistas, siendo por esencia planificadores y quienes ven la visión total de cómo funciona el sistema. ¿Qué hay ante esto? ¿Cuál es la posición del Colegio de Economistas frente a la OCE, que creo que es el organismo regulador? Porque se está excluyendo, se está limitando el accionar de los economistas y probablemente eso sea uno de los factores de que falta la planificación, falta una visión macro sobre cómo funcionan los modelos que actualmente tenemos. Efectivamente. En investigación operativa, programación lineal, en dietas y transportes, hay precisamente toda una planificación sectorizada, primero de manera macro, como tú bien lo has dicho, y después de manera micro, a nivel de cada distrito. De tal manera que no solo por un lado sobran los medios de transporte y por otro faltan, sino también esa congestión, ¿no? Que muchas veces se llega tarde al trabajo porque no hay pues otro acceso de ruta para llegar a su destino, porque todos los demás están cerrados. Entonces, yo creo que lo que debe hacerse es, primeramente, la OCE, que nosotros tenemos un convenio, pero es un convenio para capacitación, más que para las partes operativas y de producción. Debemos de sentarnos en una mesa y entregarles los proyectos que tenemos de transportes. No solo transporte, es el Ministerio de Transporte y la Municipalidad de Lima. Es también el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Economistas, el Colegio de Administradores, hasta los sociólogos pueden entrar ahí, que se pueden sentar en una mesa y los proyectos que ya están hechos, irlos perfilando, irlos afinando, adaptando cada vez más a la realidad, porque hay algunos proyectos que son muy buenos, pero como ya tienen cierto tiempo, entonces hay que actualizarlos, ¿no?
Entonces la única manera es juntar los colegios profesionales mencionados, que son los técnicos, con los políticos de la Municipalidad de Lima, y también entre técnicos y políticos, que son los del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. ¿Qué rol crees que debe tener la universidad? O sea, si bien es cierto, hay universidades que se especializan en algunas ramas, ingeniería, arquitectura, economía, afines, pero emiten, preparan, forman y salen los egresados para ser profesionales. Teóricamente tienen un accionar, pero cuando salen a la calle, la vida diaria, se contrastan con una realidad diferente. Primero, todo lo que estudiaron no se articula, no se implementa, no se utiliza. No hay elementos como lo que estamos discutiendo ahora de planificación, no hay una visión global de los proyectos. Entonces pasan a ser subempleados y en función a la oferta y la demanda laboral, y no comienzan a desarrollar sus profesiones para las cuales estudiaron muchos años y probablemente para los cuales fueron preparados porque fue su inducción. ¿Qué hay sobre el rol de la universidad, tú como catedrático, como miembro de una serie de facultades, que crees que debería considerarse relacionadas también al sector? Bueno, la universidad te brinda un rol fundamental, sobre todo en el tema de transportes, porque ahí es donde está la infraestructura de la parte académica en el estudio complementario de lo que hemos hecho en el Colegio de Economistas, donde ingenieros que están allí se dedican pues a ver la parte de infraestructura, ¿no? Principalmente, y es donde debe participar activamente en el gobierno regional y en el gobierno municipal para dar aportes científicos, aportes no empíricos ni prácticos como generalmente se suele hacer, ¿no? Si bien es cierto, tenemos algunos muy buena experiencia, pero no es suficiente, porque de la experiencia se saca la solución a los problemas que vienen y luego viene la improvisación, y en la improvisación se delata el tiempo y se delatan los costos. En cambio, si se sientan en una mesa una trilogía, no, que son el gobierno regional, la universidad y el Ministerio de Transporte, en el caso del Callao, ¿no?, yo creo que se irían a feliz puerto. Y en el caso de Lima, la Municipalidad de Lima, las universidades, porque yo hablo de la Universidad del Callao porque la Universidad del Callao es la única universidad que hay en el Callao. Hay una particular que todavía está en sus inicios, pero como universidad es la única, y es donde tiene facultades de ingeniería. Podrían llegar a feliz puerto. ¿Hay una relación actualmente de la universidad con las instancias públicas y privadas del Callao para ver cómo se está dando su desarrollo, tanto portuario, tanto aeroportuario, tanto en los proyectos del transporte interurbano, como en la expansión futura que se quiere hacer hasta la isla San Lorenzo, y cómo se proyecta el crecimiento de las exportaciones e importaciones internacionales, que es el primer puerto de la República? ¿Cuál es la visión? ¿Qué opinión les merecen? Porque desde afuera pareciera que todo funciona sobre ruedas, porque las principales vías están bien señalizadas y tienen sus semáforos y su control de velocidad. Pero ese es el Callao. ¿Qué hay del tema socioeconómico que están generando fundamentalmente por las redes de transporte que tenemos? Bueno, en el Callao, primeramente, sé que hay convenios. Hay convenios con la policía, hay convenios con el gobierno regional, convenios selectivos, pero no hay un programa de planificación, una planificación ulterior que trate de regular el caos del transporte. Pero yo no diría que en el Callao hay tanto caos como en Lima. En el Callao, por ejemplo, ningún taxista quiere venir al Callao porque le caiga una papeleta por cualquier cosa. En el Callao ha logrado un poquito de orden, digamos, en el transporte. Además que no hay muchas unidades de transporte que se movilizan, ¿no? Salvo que sea por el lado de Carmen de la Legua o que sea por el lado de ya llegando a Ventanilla, ¿no? En el camino a Ventanilla. Pero el resto, en el Callao Central, no hay mucho caos, ¿no? Pero a nivel de, por ejemplo, el Cono Norte, no obstante haber hecho esas pistas de alta velocidad, esas autopistas, es un caos completo también, ¿no? Y en el Cono Sur igualmente, ¿no? Entonces,
no se ha hecho una planificación de transporte hacia el año 3000, sino hacia el año 2000. Ya estamos en el año 2016 y esas unidades, esas autopistas se están quedando chiquitas. Entonces, allí la universidad tiene que jugar un rol preponderante porque tiene que ser más activa en cuanto a la iniciativa que debe dar en los diferentes sectores que tienen que ver con el sector transporte. Yo sé que en el Callao hay una unidad de transporte, pero se ha ido limitando cada vez más pequeña, que ahora se dedican a arreglar carros. ¿Y cómo crees que debería interrelacionarse ahora? Porque si no hay una presencia activa, si simplemente hay convenios institucionales que se dan en función a los eventos ocasionales que se pueden presentar, sin embargo yo te decía, o sea, se concesiona al puerto del Callao para que se amplíe, para que haya una mayor capacidad de embarque y de logística, ¿no es cierto? Pero digamos, ¿qué pasa con las zonas colindantes, aledañas? ¿Cuál es el tema de responsabilidad social que dan estas concesiones que tienen que ver con el tema logístico? Por un lado, se va a ampliar el aeropuerto internacional, hay un acceso directo a través de un túnel que se va a hacer para conectarlo con el puerto del Callao, el túnel Gambetta. ¿Y cuáles son los compromisos sociales para todas las zonas que se intervienen? Se habla mucho de inseguridad ciudadana, pero digamos, esta inseguridad ciudadana no será parte de irresponsabilidad social que diferentes concesiones que se dieron en el tiempo y megaproyectos no consideran al factor humano, digamos, desde la universidad terminando en los humildes hogares, como parte de la palanca del desarrollo socioeconómico? Sí, yo creo que sí debe haber una integración para que este tipo de planificación surjan ideas por diferentes sectores. De repente la universidad puede tener un programa bien hecho, bien concebido, pero de repente hay algunas partes que no es real. Entonces aquí vienen pues la parte política, ¿no? A analizar lo académico, lo científico y lo político y llegar a una sola conclusión. No solamente se requiere ese túnel de Gambetta. En Gambetta se concentran todos los camiones que se van hacia los diferentes lugares, a Lima y a Ventanilla, sino que cuando arreglaron la pista a Ventanilla y cuando comenzó a tener afluencia de autos, nuevamente se ha congestionado porque no hay un plan de infraestructura urbana que le diga por acá camiones, por acá micros, por acá autos, ¿no? Que es tan fácil, o zonas rígidas u horarios rígidos. Entonces yo creo que es fundamental que se reúnan los diferentes sectores y que puedan zanjar en una sola planificación para no la improvisación y definitivamente terminar con el caos en el sector transporte, comenzando por el Callao, que no está tan congestionado, y luego irse hacia Lima, ¿no? Que es la parte neurálgica. Viendo el tema de transporte y como decano del Colegio Economista de Lima, estamos pues digamos a un mes de un nuevo gobierno, se están viendo mayormente, se están visualizando los resultados de una gestión de 5 años que no fue la más productiva como se esperaba y como se habló en demasía. ¿Qué crees? ¿Qué factores ya desde la concesión macro, incluyendo el tema de transportes, deberían considerar las actuales autoridades en los diferentes, partiendo del gobierno central, porque es su primera, preocupación actualmente, y pasando por el Congreso, para ver cómo se enfoca la nueva visión del Perú del futuro? Mira, yo pienso que lo que debería de hacerse, en primer lugar, es dividir Lima, Callao, juntarlo porque está dentro de un contexto dentro de Lima, en zonas, no como las zonas vecinales que están divididas, sino en zonas de grandes congestiones de tránsito y zonas de menos congestiones de tránsito. Luego ir separando hacia los lugares donde está menos congestionado y los horarios, porque hay lugares donde hay horas puntas en donde a pie se va más rápido, ¿no? Para poder, distribuir el transporte en los lugares donde está más libre, ¿no?
Para eso se requiere hacer un estudio que puede ser fuente de información, por ejemplo, cuántos autos pasan por el peaje, ¿no? Para determinar un ratio, ¿no? Horas auto. Y luego de esta manera, teniendo la información precisa y necesaria de cómo se moviliza, una cosa es que lo veamos y otra cosa es que lo estudiemos y que lo planifiquemos. Una vez que ya esté estudiado toda la fuente de información, toda la recopilación de datos, de ahí sentarse y empezar a hacer la planificación tan ansiada, ¿no? Y luego regresar al campo para ver cuando hay alguna duda en esta planificación. Aparentemente es fácil, como yo lo digo, pero una vez que estén en la práctica, comienza la dificultad, que precisamente mientras más se demoren en planificación, menos se van a demorar en ejecutar. Y en la ejecución es donde se dilata el tiempo y, por supuesto, los excesivos costos de transporte que existen por ese problema. ¿Y cuál es tu recomendación o visión sobre el tema económico? ¿Cómo se debe encauzar la economía nacional? Se está hablando de disminuir el 1% en el IGB, bueno, una propuesta que al parecer va a quedar en el aire, pero se habla de reactivar la economía, que ha habido problemas, fondos claros de falta de producción adecuada, de incumplimiento de metas, ¿no? ¿Y cuál es la visión que podrías plantear? Bueno, en primer lugar, que bajándole el 1% el IGB, no creo que sea un monto significativo para que la economía se reactive, ¿no? Algunos sectores minoritarios podrán aliviar, cierto alivio. A mí me parece esto una medida populista, con las disculpas del caso, ¿no? El populismo siempre trae consigo inflación y mayor empobrecimiento a la población. Yo creo que el IGB no debe de bajar. Ya la gente está acostumbrada a pagar ese monto, ya se habituaron y le estarían desarmando su costumbre. ¿Por qué lo digo? Porque el gobierno tiene que cubrir sus gastos corrientes. Los gastos corrientes los cubre con ingresos corrientes. Los ingresos corrientes los obtiene en más del 90% de los impuestos. Entonces, si el gobierno no puede cubrir los gastos corrientes por los impuestos, porque sencillamente no le alcanza, entonces va a empezar la ola de privatización. No nos olvidemos que en la época de Toledo, el actual presidente quería privatizar todo el país, que se levantaron en el sur y se dio marcha atrás, ¿no? Es buena la privatización cuando las empresas del Estado son improductivas, pero no es buena que se esté privatizando todo, ¿no? Donde los precios de los servicios van a ser cada vez más onerosos para que recuperen ese dinero por privatización. Y otro tema también que puede traer problemas con la baja del IGB, no solo es pensar de que porque la demanda ha bajado va a subir la cantidad demandada. No es así. Es cuando la cantidad demandada baja, aumenta el precio, y cuando el precio baja, la cantidad demandada aumenta. En este caso se trata de la demanda. Es al revés. Cuando el precio sube, la demanda sube. Cuando baja la demanda baja. O sea, esto no significa que por el hecho de que haya menos impuestos no va a haber no va a haber evasión o ilusión tributaria. No, la evasión tributaria siempre va a persistir, porque esto es cuestión de cultura. Así le bajes el IGB, siempre la gente va a la tendencia es a pagar menos. Y no es porque no seamos patriotas o no seamos nacionalistas, es porque estamos cansados que no nos digan hacia dónde van orientados nuestros impuestos. Si nos dijeran a dónde van orientados ese simple programita de software, yo te aseguro que estaríamos orgullosos de ir a pagar impuestos. Y ya en el contexto nacional, quitando el IGB, ¿cómo crees que debería ser la visión de inversión para ir mejorando la situación económica que al parecer está estancada? A mí me parece que efectivamente no hemos salido todavía de la recesión como algunos dicen. No se está vendiendo todo lo que se produce y el desempleo, los índices de desempleo han aumentado. Entonces, por lo tanto, no hemos salido de la recesión.
Ahora, con respecto a ese tema, para mejorar la economía, en primer lugar, hay que explotar la figura del presidente, que dice que es americano, para que vengan inversiones extranjeras. Al venir acá las inversiones extranjeras se van a pagar más impuestos, va a crecer el ingreso del Estado y también va a crecer el empleo, ¿no? Y por lo tanto, al crecer el empleo, va a mejorar el ingreso, va a mejorar el consumo, y va a mejorar el ahorro, y va a mejorar la inversión. Entonces, eso es uno. Dos, el impuesto déjalo como está, como el error que cometió Humala al bajar los impuestos, al bajar la gasolina. Está bien que en el mundo esté bajando la gasolina, pero acá ya estamos acostumbrados, que nosotros tengamos la gasolina más cara del mundo. Pero eso solamente es para que se alivien aquellos que tienen transporte masivo, volvemos a ocuparnos, y aquellos que tienen autos de alto octanaje, ¿no? Pero la clase media no le afectó para nada. Entonces, las cosas que ya están por usos y costumbres, déjalos como están, que no se vaya a alterar el orden, ¿no? Las caídas abruptas y las subidas abruptas son tenebrosas, son malévolas, no por el hecho de que haya una caída abrupta, entonces significa que va a haber una buena economía. No, aquí es preferible bajar por la escalera que bajar por el ascensor, porque siempre va a traer consecuencias nefastas, ¿no? Entonces, el otro tema que puede ser, como lo dijo el presidente en sus inicios, y que hasta ahora no veo que se haga nada, es la seguridad. Mientras no haya seguridad en el país, no va a crecer el desarrollo, no va a haber horas extras, sacar productos por encima de lo normado, de lo planificado. La gente va a tener miedo de salir tan tarde, hay crímenes, robos sucesivos, por más que hayan cámaras. La delincuencia avanza, la tecnología, así como la tecnología avanza, parece mentira, la delincuencia también avanza tecnológicamente. Este tema de la seguridad es muy importante. Y el otro tema que tiene que erradicar de plano el gobierno es el narcotráfico, ¿no? Porque el lavado de activos, mejor dicho, el lavado de activos. Vemos una peluquería que capta unos 30.000 soles al mes y factura $300.000, ¿no? Eso es bien raro, son operaciones sospechosas. Entonces, el lavado de activos, que es el dinero proveniente de la corrupción que entra al sistema, de alguna manera está, me atrevería a decir, ayudando a equilibrar la economía, sobre todo cuando el Estado compra dólares en el mercado informal. No se sabe, algunos son buenos, otros son lavados, ¿no? Entonces, en un pequeño porcentaje estaría financiando la emisión inorgánica, el lavado de activos. Entonces, esto debería de estudiarse, de no solo perseguirse, sino analizarse para detectar quiénes son aquellos que están lavando los activos que vienen del extranjero, los llamados dólares golondrinos cochinos, que vienen aquí a echarse una bañadita, y luego con esto dar apertura a los capitales nacionales para que sean los que se movilicen en el sistema financiero y así vaya creciendo la formalidad, ¿no? Entonces tenemos, pues, como le digo, la seguridad, el narcotráfico, la inversión extranjera, ¿no?, en el Perú, y sobre todo la protección que también de alguna manera le dé a las empresas nacionales, a las pymes, ¿no? Formalizar a las pymes para que puedan integrarse al sistema económico nacional y puedan también incrementar sus fondos en exportaciones, porque por las exportaciones, cuando ingresan las divisas, es donde el Estado se beneficia. Y en el mercado internacional hay demanda. Lo que no hay es formalización de las pequeñas y la microempresas. Y la relación del gobierno nacional con los gobiernos regionales y los gobiernos provinciales y distritales, porque hay una vorágine de pedir más presupuestos y más presupuestos, pero finalmente, ¿de quién es la responsabilidad de planificar y concordar las diferentes obras que se deben realizar en el país en función al crecimiento y al desarrollo de la sostenibilidad económica? No simple y llanamente a atracciones singulares y a resaltar cosas que finalmente no redundan en beneficio del ciudadano en común.
Bueno, los gobiernos provinciales, regionales, distritales, están divorciados con el gobierno central. La vez pasada que fue el aniversario de Lima, tuve la suerte que el alcalde de Lima me invitó y pude observar que ningún funcionario profesional de la Municipalidad de Lima está en el sector gobierno y ninguno del sector gobierno está en la Municipalidad de Lima. Son islas, están aparte. La Municipalidad de Lima es como si fuera una empresa privada gigante, si bien es cierto que pertenece al sector público, porque tratan de captar sus propios ingresos, arbitrios, predios, tasas, etcétera, ¿no? Peaje y todo lo demás. Y entonces, en algunos momentos los sueldos son bastante remunerativos, otros en otro tiempo bajan, caen y tienen que despedir a los empleados. Entonces, lo que aquí debe hacer, como su mismo nombre lo indica, es que primero trabajar conjuntamente con el gobierno central y segundo, no ser unas islas, no estar tan separados, pero mantener su autonomía para que puedan manejar su propia economía, sus propias finanzas en cada distrito y en cada gobierno regional. Por ejemplo, yo diría que los gobiernos municipales manejen su propia policía, manejen su propia educación y manejen no solo sus propios arbitrios y su propio impuesto predial, sino también tengan acceso. Y había un plan, así como los registros públicos, que todo lo manejaban primero la religión, después se le pasó a la Municipalidad de Lima y después se descentralizó en los distritos. Así podría ir descentralizándose los colegios para aliviar al sector, al gobierno central, de esta inmensa, no diría carga, salida de dinero por la cantidad de profesores que hay. Si cada municipio manejara, comenzando por los nidos, jardines, luego la escuela primaria, la escuela secundaria, y cada distrito manejase sus propios presupuestos para los colegios, yo creo que sería un tremendo alivio para el sector gobierno y con ellos estarían gastando menos. Y también así su policía, ¿no? En Estados Unidos de Norteamérica el policía es elegido por los condados, por los gobiernos. No hay una policía nacional, hay policías de carreteras, hay policías. Entonces, yo creo que poco a poco podríamos ir dándole esta independencia para que cumplan verdaderamente su rol de desarrollo local a los gobiernos locales y a los gobiernos regionales. Bueno, gracias Ricardo. Sintetizando, no hay una verdadera planificación en el país, no solo en el sector transportes, donde clara y diariamente se ven los grandes congestionamientos y el sinnúmero de obras que lo hace cada tipo de gobierno en cada una de las instancias del país. Si no hay política de Estado, si no hay una hoja de rutas clara para los próximos años, las mismas vueltas, los mismos sentimientos, más congestión y peor nivel de vida es lo que se va a seguir soportando. También nos menciona el decano del Colegio de Economistas de Lima que debe haber una mayor intervención de los colegios profesionales en la evaluación, en la revisión y en la concordancia de planes integrales de desarrollo que son necesarios, imprescindibles, digamos, para que todo no sea golondrina de un solo verano. Necesitamos, pues, hacer un trabajo conjunto para mejorar todas las instancias socioeconómicas de nuestro país. Y en el tema de transportes, que es transversal en la economía, tenemos mucho por hacer. Seguiremos contribuyendo, seguiremos hablando con ustedes, nos veremos el próximo lunes a las 4 de la tarde. No se olviden, www.enviasac.com. Ahí encontrarán lo último que está aconteciendo en el sector transportes y comunicaciones y podrán participar, podrán concordar, diferenciarse, escribir, dar nuevos planteamientos y decir, bueno, ¿cuál es nuestra tarea? En esta tarea nacional todos tenemos que contribuir y aportar seriamente lo que necesita. Por nuestra parte, reiterando el agradecimiento a Ricardo de venir con nosotros, Ricardo Racía Rodeño, decano del Colegio de Economistas de Lima, catedrático de la Universidad del Callao, nos ha acompañado para tratar el tema la economía y los transportes hoy día lunes 5 de septiembre. Hasta la próxima y cuídense porque sigue haciendo frío. Si maneja no tome, mejor tome taxi, pero taxi seguro que es importante. Buenas tardes y hasta la próxima. Hasta la próxima.